Hola mis amantes y estudiantes de la química, venimos de nuevo en este su canal Aprendamos Química a aprender una nueva forma de nomenclatura orgánica. En esta ocasión nos vamos a salir de la secuencia porque van a ver tres familias que por la forma en que están y las familias que había que ver antes que él para tener comprensión, nos van a generar de que no sigamos la secuencia del orden de prioridad, como lo es esta familia. La familia que vamos a ver ahorita se conoce como los mercaptanos. Muchos textos y algunos docentes van a ver que les van a decir que son los tíos compuestos. Tíos por el hecho de que el oxígeno es sustituido por el azufre. A eso se debe la formulación de tíos compuestos. Entonces en esta familia, en la nomenclatura común que veremos ahorita, vamos a tocar tres tipos de mercaptanos. Uno, los tioles. Dos, los sulfuros. Y tres, los disulfuros. Primeramente veamos la primera familia, los tioles. Los tioles, como los tiofenoles, también pueden existir, ¿verdad? Estos compuestos son derivados de los alcoholes. Ellos, los alcoholes, que es la familia que hace poco vimos, en vez de llevar oxígeno, se sustituye el oxígeno por azufre. De ahí es donde viene su palabra, que son tiocompuestos. Aunque ya sabemos de que la nomenclatura de ellos las va a hacer referencias como mercaptanos. Ahora bien, ¿cómo es la nomenclatura común? Veámosla. Para los mercaptanos, en su primera clasificación, que serían los tioalcoholes, la nomenclatura común nos dice que el compuesto va a tener el nombre común si y solo si cumple el mismo principio que para los alcoholes. O sea, que la estructura que estemos analizando o que vayamos a nombrar tenga nombre en común. O sea, una estructura conocida, ciclo, iso, neo, ter, sec, o sea, todas las que hemos mencionado desde los alcanos. Ahora bien, si no tiene ninguna estructura conocida, no tendrá nombre en común. Ahora, lo que sí puede tener nombre es en estricta común. Recordemos que en estricta común, la numeración de la nomenclatura IUPAC es trasladada por el alfabeto griego. O sea que donde va el 1, va a ir el alfa, el 2 el beta, y así sucesivamente. Entonces resulta ser de que lo primero que verificaremos siempre será entonces que el compuesto tenga estructura conocida en nombre común. Todos los que están aquí los vamos a analizar y los vamos a nombrar. Ahora bien, ¿cómo se hace con la terminación? Ahora bien, dice la regla que se le adicionará la palabra tiol al final del nombre, pero se relacionará con el alcohol correspondiente. ¿A qué se refiere eso? Vamos a hacer el alcohol más común. Este, si estuviera el oxígeno, sería el alcohol etílico. ¿Sí? Pero en IUPAC es etanol. Entonces la regla nos dice que de preferencia se puede utilizar el nombre del alcohol en IUPAC, no el nombre común.
sustituyéndole la L por la palabra tiol, que casi viene siendo lo mismo adicionarle tiol al final del nombre del alcano correspondiente. Es así como este entonces tomaría del nombre de etano tiol. Ese sería el nombre que tendría este compuesto, el etano tiol. Vamos entonces a nombrar los otros ejemplos que tenemos acá. Vamos a seguir la regla. Quiere decir que primero veo yo que es un ciclo. Y es el ciclo de 5. Sería ciclo. Tiene 5 carbonos. Pentano. Y veo que la familia que tengo ahí es la del tioalcohol. Entonces pentano tiol. ¿Sí? Vamos al siguiente. Veo que lo que tengo es un carbono, entonces esto viene del metano. Que en alcohol hubiera sido el metanol. Entonces quito la L y pongo tiol. Metanotiol. ¿Ve? Esta estructura será conocida en sistema común. Bueno, recuérdense que lo que hacemos a veces es que podemos tapar la estructura y taparle más que todo la familia funcional para verificar la estructura que tiene, que sería esta. Y veo que me están formando una especie de T acostada. Entonces tengo enfrente la estructura ter. Entonces va a ser ter. Veo que tiene 1, 2, 3, 4. Butano, butanol, ¿va? Ahora le voy a poner tiol porque viene del mercaptano del alcohol correspondiente, ¿va? Entonces tendríamos el terbutanotiol. Esta estructura, es una cadena lineal. Y el tiol está en la punta. Quiere decir que tengo el lineal. Veo que tiene 1, 2, 3 carbonos. Alcano de 3, propano. En alcohol en UPAC, propanol, ¿va? Por lo tanto, propano. Y ahora digo que está el grupo tiol. Propanotiol. Recordémonos que, al igual que la nomenclatura de los alcoholes, nos dice de que si no está en la punta, no va a tener un nombre genérico, a menos que sí sea una estructura que cumpla con un nombre en sistema común. Vemos una estructura de cadena acá, que el grupo del mercaptano está en el centro y no en la punta. Ahora cabe hacernos la pregunta: ¿esa estructura tiene nombre conocido en común? Recordándonos las formas geométricas que vimos, sí. Resulta ser que hay una estructura y es la única que tiene un enlace por uno de los carbonos del centro y solamente recibe ese nombre la estructura de 4 carbonos, dijimos cuando estábamos en los alcanos. ¿Y quién es la de eso? La estructura sec. Entonces vemos que tiene 4 carbonos, viene del butano. En alcohol, butanol, quitémosle la L. Butano, y ahora digamos que es un mercaptano de alcohol, tiol. Entonces tendríamos el sec butanotiol. Como pueden ver, la nomenclatura de los mercaptanos en forma de tioalcoholes no va a ser muy difícil. Eso no quiere decir de que no aparecen otras familias. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando aparecen otras familias, como lo que sería en esta cosa los sulfuros, que no son más que los tíos de los éteres.
Muy bien, aquí tenemos entonces la primera serie de los ejemplos que traemos para demostrar esa parte de los tioéteres. Los mercaptanos en esta parte sufren el mismo sistema de nomenclatura que para un éter. En los éteres recordemos que podíamos decir al inicio la palabra éter, si no la decíamos al final. La mayoría de textos, como les mencioné allá, lo hacen al final por el nuevo sistema de nomenclatura. Pero se puede también decir al inicio. Y es como allá decíamos éter etílico, también podíamos decir dietiléter, ¿ya? O etiléter. Si se fijan, si lo nombramos al final, no vamos a hacer terminar en ílico, pero si lo hacemos al inicio, sí va. Entonces, lo mismo ocurre acá. Dice la regla que para los tíos de los éteres vamos a terminar diciendo la palabra sulfuro, aunque lo podríamos decir al inicio. Entonces, todavía hay bastantes textos que lo dicen al inicio, porque este tipo de nomenclatura no ha sufrido muchos cambios. Entonces se puede decir al inicio o lo puedes decir al final. En este caso vamos a guiarnos un poco por las reglas actuales diciéndolo al final. Dice la nomenclatura común para ellos que el sulfuro va a tener nombre en común sí y solo sí. Al igual que los éteres, las dos estructuras unidas al azufre, allá era el oxígeno, tienen nombre conocido en sistema común. Si no, no se puede nombrar en sistema común esa molécula. Analicemos este. Veamos este extremo, vemos que esto tiene dos carbonos, por lo tanto es del etano, que sería etil. Y este extremo vemos que tiene tres carbonos, pero analicemos si esto será estructura conocida en sistema común. Sí, por el esqueleto que está agarrado de esta forma, formando una D, y agarrado por el carbono en el centro, tenemos la estructura iso. Y por ser tres carbonos tenemos el isopropano. Ahora bien, las reglas se cumplen igual que para los éteres, se van a nombrar en orden alfabético. Por lo tanto, la E va antes que la I. Recuérdense que la estructura iso sí se toma en cuenta la letra con que comienza el nombre. Caso diferente la estructura C, que no se cuenta esa, sino que el nombre de la parte carbonada, que sería sec-butil, sería la B y no la S la que se tomaría. Ahora bien, quiere decir que nuestro sulfuro va a ser etil isopropil. Van a ver que los textos te separan por coma esos nombres. Etil isopropil. Y terminamos diciendo sulfuro. Si lo vas a buscar con el sistema de nomenclatura antiguo, entonces te lo hubieran dicho sulfuro de etil isopropilo. Miren, la terminación se hace en hilo para el último que se mencione. Entonces aquí estamos con el sistema de nomenclatura actual, que hay que terminar diciendo sulfuro, y aquí con el sistema antiguo. Lo mismo que para los éteres, de que si querés hacer el sistema actual, terminar diciendo éter en la misma forma, etil isopropil éter, y si lo hacías en el sistema anterior era éter etil isopropílico, o sea, ya se terminaba en ílico. Vámonos al siguiente. Un lado tiene un carbono, metil,
y el otro tiene una estructura. Ah, es un ciclo. Entonces las dos son conocidas, metil y un ciclo. La C va antes que la M. Entonces, ciclo, veo que tiene 3 carbonos. Propil, metil, recuérdense que se hacen sonar en forma de radicales. Y ahora decimos sulfuro. Si lo hiciéramos en el sistema antiguo, sulfuro de ciclo propil metílico. Recuerden que estamos respetando siempre el orden alfabético. Vámonos al siguiente. ¿Cómo nos quedaría? Vemos que tiene el mismo a cada lado. Al igual que los éteres, podemos hacerlo de dos formas. O decimos solo una vez etil sulfuro, o sea, decimos una vez nada más el nombre de la cadena porque es la misma a ambos lados, o utilizamos un prefijo como sería en este caso dietil sulfuro, con el cual indicamos que hay dos cadenas del mismo a cada extremo. Son las dos alternativas que tenemos cuando tengamos un sulfuro simétrico, o sea que a ambos lados la misma cadena. Veamos el último que tenemos ahí, antes de traer más ejemplos. Vemos que aquí está uno de un carbono y es el metano, o sea, metil. Aquí veo un 2 afuera del paréntesis, 2, 3, 4. Estoy con el lineal del alcano de 4 carbonos. Butano, o sea, butil. Sería con B. Por orden alfabético este iría primero. Entonces diríamos butil, metil. Y ahora decimos sulfuro. Muy bien, traigamos los siguientes ejemplos. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos más. Analicemos este de acá abajo. Vemos que hay dos anillos aromáticos. Recordemos siempre que esa rueda, o sea el cero, digámoslo así, atravesado por una franja, sabemos que significa anillo aromático, o sea benceno. Ahora bien, si nosotros analizamos, vemos que tenemos al fenil a cada lado. Entonces podríamos decir igualmente que es un simétrico y podríamos hacerlo de dos formas. O decimos la cantidad de veces que está él, o lo decimos una vez. Por lo tanto podríamos decir difenil sulfuro. Quiere decir que si tuviéramos al bencil, ¿cómo diríamos? Dibencil sulfuro. O sea que siempre que tengamos un simétrico es lo que vamos a analizar. De que se puede decir una sola vez nada más la cadena que tenemos ahí. Veamos el siguiente. Vemos que aquí hay dos carbonos, pero aquí hay tres. No tenemos un sulfuro, o sea un trío de éter simétrico, sino que de cadenas diferentes. Por lo tanto, este por ser de dos carbonos tiene el etil, y este de 3 viene del propano, propil, E y P. Quiere decir que E va antes que P, diríamos este extremo primero. Recuérdense que siempre vamos a cumplir el orden alfabético. Etil, propil, y ahora decimos que es un sulfuro. Tenemos entonces el etil propil sulfuro. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Vemos que el sulfuro está acá, no está en esta cadena. Por lo tanto, las cadenas que tenemos es este de un carbono más esta de 4. Ahora veamos si son estructuras conocidas. Bueno, si es de 1 viene del metano, metil. Y este de 4 tendría que venir del butil. Pero veamos si la estructura es conocida. No está agarrada de los extremos, sino que de uno de los carbonos sí es conocida.
y es la sec-butil. Pero recordemos que por ser sec no se ocupa la S, pero al decir butil, ahí sí ocupamos la B. La sec no se puede ocupar como inicio de alfabeto, nos dice la regla. Por lo tanto, este es con B y aquí es con M. Quiere decir que comienza con este el nombre. Y diríamos sec-butil, metil, y ahora decimos sulfuro. Apliquemos la misma regla para el siguiente ejemplo. Este es el anillo aromático. Como no hay cadena entre él y el azufre, no estamos con el bencil, sino con el fenil. Por lo tanto es con F. ¿Va? Y aquí tenemos un anillo, pero que no es de aromático, es de un ciclo. Por lo tanto, este comienza con C. C es antes que F, por lo tanto, primero le iremos al ciclo. Entonces sería ciclo, vemos que tiene 6 carbonos, hexano, hexil en radical. Ahora decimos el otro lado, fenil, y ahora decimos sulfuro, porque siempre estamos con el tioétero. Vámonos al último ejemplo que tenemos ahí, vamos a traer otros. Un carbono, por lo tanto viene del metano, metil. Veo un anillo, pero no tiene enlaces centrales que me digan que eso es un areno, por lo tanto es un ciclo. C antes que M. Entonces voy a comenzar diciendo este. Ciclo, veo que tiene 6 carbonos. Hexano sería hexil. Ahora digo el otro extremo que veo que es el metano. Metil, y ahora voy a decir sulfuro. Entonces tengo el ciclo hexil, metil, sulfuro. Traigamos los últimos ejemplos de los tioéteres. Muy bien, tenemos estos entonces. Apliquémosle primero la regla del sistema común. Veo que a este extremo tengo un anillo aromático y a este una cadena alquílica. La cadena alquílica solo tiene un carbono, por lo tanto viene del metano. Comenzaría con M. Y el anillo no hay carbono entre él y el azufre, por lo tanto al no haber, no estoy hablando del bencil, sino del fenil. Por lo tanto, F es antes que M. Y comenzaríamos con esa parte. Comenzaríamos diciendo fenil, después la otra cadena, metil, y ahora decimos sulfuro. Entonces tendríamos el fenil, metil, sulfuro. En este caso, veamos, las dos cadenas unidas al azufre tienen doble enlace, este acá y este acá. Debido a esa peculiaridad, nos hacemos la pregunta, ¿cada cadena tendrá nombre conocido en sistema común? Sí, resulta ser que este es conocido como el vinil o vinilo, pero aquí está en radical, y este cuando está unido por el extremo contrario al doble enlace dijimos que se llamaba alilo, por lo tanto tengo aquí el alil. Quiere decir que ambos extremos son conocidos en sistema común. Entonces vamos a tener lo siguiente. El nombre de nuestro compuesto entonces será, comienza con A, comienza con V, va a ir este primero. Por lo tanto vamos a decir alil, vinil, y terminamos diciendo sulfuro. Por lo tanto nuestro compuesto es el alil vinil sulfuro. Muy bien. Vámonos al último ejemplo.
En el último ejemplo tendríamos que este extremo ya vimos que viene del vinil. Este de un carbono viene del metil, M y V. Por lo tanto, M es antes que V. Quiere decir que nuestro sulfuro va a comenzar diciendo metil. De ahí damos este extremo que sería el vinil. Y terminamos diciendo nuestro mercaptano que sería sulfuro. Esta es la forma de nombrar a los sulfuros de los tioéteres. Veamos ahora la otra forma que hay, porque existe otro tipo de moléculas de los tioéteres. Veamos ese otro tipo. Muy bien, ahora tenemos este nuevo ejemplo. Como pueden ver, son diferentes. Cada uno tiene 2 azufres, no solo uno. Cuando nosotros tengamos este tipo de mercaptanos o de tioéteres, a esto ya no les vamos a decir sulfuros, vamos a decirles disulfuros. Entonces, al igual que el otro, en vez de terminar diciendo sulfuro, vamos a decir disulfuro. Siguen las mismas reglas. El nombre va a tener nombre en común sí y solo sí. Ambos extremos tienen estructuras conocidas. Veamos este ejemplo. Vemos un esqueleto de 3 y aquí también. Por lo tanto, ambos vienen del propil. Quiere decir de que posiblemente tengamos un compuesto simétrico. Veamos. Este esqueleto está agarrado por el centro y forma una forma de B, agarrado por ese extremo. Quiere decir que estoy con estructura iso. Esta también veo el mismo sistema de esqueleto, por lo tanto también es la iso. Así que sí tengo un sulfuro simétrico, por lo tanto podemos decirle el nombre usando el prefijo que denota cuántas veces está, di. Vimos que es la estructura iso de 3 carbonos, propil. Y ahora, para terminar de dar el nombre, diremos disulfuro. Entonces este compuesto es el diisopropil disulfuro. Si lo hiciéramos con el sistema anterior, esto tendría que ir al inicio, ¿verdad? Disulfuro de diisopropilo o solamente disulfuro de isopropilo. Vámonos al siguiente. Vemos que este extremo hay 2 carbonos y es lineal, por lo tanto viene del etil, va con E. Y este extremo veo que tiene el mismo esqueleto que teníamos acá, por lo tanto estoy con la estructura iso de nuevo. Entonces la I y la E tendría, porque la estructura iso sí se toma la letra I para el orden alfabético. Entonces, ¿quién iría primero? Si nos recordamos el alfabeto, E va antes que I. Por lo tanto, voy a comenzar diciendo etil. Y ahora iso. Veo que tiene 3, propano. Entonces propil. Y ahora voy a decir disulfuro. Entonces ahora tenemos el etil isopropil disulfuro. Apliquémosle el sistema al último ejemplo. Veo que aquí dice que hay 2 CH3 agarrado a este. Si lo desgloso en el espacio, en realidad voy a estar desglosando una estructura parecida a esta. ¿Por qué? Porque me va a quedar un CH acá. Y como hay 2 unidos, los voy a poner en esta forma. Entonces veo que sí, tengo la estructura iso en ese punto. Por lo tanto, aquí hay una iso. Y aquí veo al benceno agarrado con un carbono contra los azufres. Por lo tanto, ¿ahora qué tengo? Recordémonos lo que hemos venido diciendo. Si el anillo aromático tiene 2 formas de nombrarse, hemos dicho, ¿verdad?
si el anillo aromático está o no agarrado a la cadena principal. Si no está agarrado él directamente a los azufres, no estamos hablando del fenil. Como tiene un carbono de por medio, estamos hablando del bencil, por lo tanto aquí estamos con B. Quiere decir que B antes que I tendríamos bencil, iso, BO3, propil, disulfuro. Entonces, si se fijan, el sistema de nomenclatura común para todos los mercaptanos no es muy difícil. Este es bastante fácil. Entonces, nos quedamos aquí con lo que es el sistema de nomenclatura común para lo que son los mercaptanos, también conocidos como los tioalcoholes, tiofenoles, tioéteres, que son parte de eso, la subclasificación que desarrollan. Entonces nos vemos en el próximo video, donde vamos a tratar más al respecto de esta familia. Recuerden siempre suscribirse, activar la campanita, para que así cada vez que subamos un nuevo video reciban una notificación para que ustedes puedan ver los nuevos videos que sean subidos a su canal. Nos vemos entonces en la próxima.